bienvenidos al canal de finanzasymarketing.com, consultor online. Les invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones para estar al día con nuestras publicaciones. En este video vamos a continuar con el curso de Introducción a la Dirección Financiera. Así que comenzamos. Bien, vamos con el tema 7, la gestión del riesgo y la teoría de la evaluación de opciones. Bien, vamos a empezar por lo básico. Existe lo que se denomina mercados de derivados, ¿no? Los mercados de derivados originalmente fueron creados en torno a las materias primas para estabilizar la serie de precios a lo largo de las estaciones del año, ¿no? Porque lo que sucedía era que cuando era época de cosecha de un determinado cereal, existía un exceso de oferta, los precios se derrumbaban y por el contrario, en los momentos en que la cosecha todavía no se levantaba, el producto comenzaba a escasear y los precios tendían a subir, ¿no? Entonces esto era bastante traumático tanto para el productor como para la industria que utilizaba esas materias primas. Por un lado existen los activos que dan origen al mercado, que es lo que denominamos activo subyacente, y luego están los activos financieros derivados de ese activo subyacente. Es decir, que en ciertos momentos uno toma la dependencia del otro, ¿vale? Si algo sucede en la economía real que afecta a un determinado producto, eh, va a afectar en el mercado de derivados. Y por el otro lado, si hay algo que afecta en el futuro del precio, ¿vale? Que es como actúan los mercados de derivados, también va a influir en el producto o activo subyacente. Esto básicamente ¿por qué? Porque si hay una expectativa de revalorización o de depreciación de un determinado producto de aquí a 6 meses, lo más probable es que el mercado ajuste rápidamente hacia esa expectativa, ¿vale? Con lo cual, ¿qué es lo que tiende a suceder? Que el mercado de futuros por el que se rigen los productos derivados tienden a igualarse con el mercado propiamente dicho del activo subyacente, ¿no? De ahí que siempre el comportamiento es similar, ¿vale? El comportamiento de los precios es similar en un mercado o en el otro. Bueno, entonces aquí están diferenciados los dos componentes de los mercados de derivados. Por un lado, los productores intermediarios y compradores, que son los que dan origen al mercado, ya que aportan producto y lo demandan, ¿vale? Y por el otro lado están los especuladores, que básicamente son los que operan directamente con derivados haciendo, digamos, creando un flujo de dinero que permite comprar y vender grandes cantidades prácticamente en cualquier momento del tiempo, ¿no? Como dice aquí la definición, son inversores financieros que mediante sus análisis y perspectivas permiten que haya una referencia de precio permanente a tener en cuenta por los integrantes del otro grupo. ¿Vale? Los otros lo que hacen es o bien aportar el activo o bien demandarlo, ¿vale? Para producción de otro tipo de bienes. Entonces, bueno, es así como ambos agentes interactúan. Bueno, la utilización, digamos, recomendada
de derivados tiene que ver con la necesidad de cobertura de riesgos. Y ahora vamos a verlo en detalle. En principio nos dice, comercializan productos financieros que permiten reducir el riesgo en las inversiones reales. Vale, es decir, supongamos que yo soy productor de plásticos, ¿vale? Un industrial dedicado a los plásticos. Yo sé que si el petróleo está por encima de los $120 el barril, a mí mis costes se me van a disparar y voy a poner en riesgo el beneficio del año, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de, mediante algún producto derivado, hacer una inversión de cobertura, una operación de cobertura que me permita a mí compensar las pérdidas si el petróleo se va por encima de los $120, que es donde a mí se me desatan los problemas en los costes. Vale, de esta forma, ¿qué es lo que sucede? Que si efectivamente el petróleo se va por encima de los $120 el barril, yo voy a perder en mi inversión real o voy a ver cómo se fuma mi ganancia, pero obtendré una ganancia compensatoria por la operación de cobertura. ¿Vale? Básicamente es esta la función que este tipo de productos tiene. Por el otro lado, bueno, como se dice aquí abajo, aportan liquidez vía especulación para obtener una cierta protección en los precios, originalmente en las materias primas. Esto tiene relación con lo que vimos originalmente, ¿no? Y justamente para el ejemplo que veníamos usando, a lo mejor no se da, en el petróleo no se da tanto, pero sí se da en productos alimenticios, en cereales, básicamente, donde hay una gran estacionalidad que si no fuera por este mercado, por estos especuladores que están operando a diario en grandes volúmenes, no podría planificarse una producción a lo largo de todo un año debido a todas las variaciones en los precios, ¿no? Esto es lo que, la especulación es lo que ayuda digamos, a desestacionalizar los precios del producto. Bueno, a día de hoy existen sobre todo tipos de subyacentes. Como dijimos originalmente materias primas, pero también sucede con divisas, índices bursátiles, tipos de interés, etcétera. También veremos que también acciones en concreto, lo veremos adelante cuando veamos los instrumentos. Y esto también es una realidad. Se requiere una estandarización y organización que garantice la fiabilidad de los subyacentes sobre los que se opera. Es decir, que el cereal tendrá que ser una tonelada en unas determinadas condiciones de humedad, unas determinadas condiciones de limpieza, en unas determinadas condiciones que el productor, digamos que debería cumplir para obtener el precio similar al que es el precio de referencia, ¿no? Tanto en los mercados de derivados como en el mercado del propio producto, como lo estuvimos explicando, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que permite? Que se pueda operar a través de diferentes plataformas y en todo el mundo, ¿vale? A nadie le interesa el maíz de fulanito o el maíz de menganito, ¿vale? Le interesa el maíz en unas determinadas condiciones y sobre eso es sobre lo que se opera y en el caso de los especuladores sobre lo que se especula, ¿vale? Bien, con respecto a la cobertura, nos dice, la cobertura de riesgos no necesariamente aporta valor por sí sola. Es decir, que para una empresa no va a valer más porque cubra sus riesgos, ¿vale? O porque cubra gran parte de sus riesgos. ¿Y esto por qué? Porque recordemos, el riesgo es directamente proporcional a la rentabilidad esperada, ¿vale? Si nosotros no asumimos riesgo, no tendremos rentabilidad, ¿vale? Eso es fundamental siempre saberlo. Hay, obviamente que en algún caso se da alguna cierta excepción y obviamente que
hay que buscar asumir el menor riesgo posible, pero siempre con un rendimiento, digamos, adecuado, ¿no? Entonces, primero, existen dos razones básicas por las cuales esto no se da. Eh, la cobertura es un juego de suma cero. Es decir, si yo limito un riesgo, también limito la rentabilidad esperada. Con lo cual, si yo hago una operación de cobertura por, más o menos siguiendo con el mismo ejemplo, se me dispara el precio de una materia prima y a mí me va a afectar, si yo me cubro ante eso, lo que voy a estar haciendo es, si mi ganancia va a ser de 100.000 euros, la que yo quiero garantizar, yo no ganaré más de 100.000 euros. Si el negocio por alguna otra razón no me va del todo bien, podré ganar 70, 80, 90, o si me va bien como estaba planificado, ganaré 100. Pero si al final el precio de la materia prima en lugar de subir bajó y yo me cubrí, lo que va a pasar es que yo no voy a ganar más de 100 aunque la materia prima me haya bajado. ¿Vale? Por eso es que se dice que es un juego de suma cero, donde yo cubro el riesgo, pero también reduzco la rentabilidad en la misma proporción. Luego, segundo punto, existe la alternativa de que los inversores lo hagan por sí mismos. Es decir, vamos a suponer que estamos hablando de una empresa energética dedicada a la electricidad. Si el inversor está en esa empresa, el accionista, y resulta que tiene miedo que algún tipo de regulación le afecte, algo que haga que la empresa o el sector no vaya bien, él por sí mismo puede vender una proporción de sus acciones y comprar de otras empresas que considere que están más a salvo o que le pueden dar un mayor rendimiento, ¿vale? De esta forma, digamos que el inversor puede reducir el riesgo que tiene sobre la empresa por sí mismo y a un coste muy muy bajo, con lo cual no le va a interesar en sí que la empresa cubra todos o gran parte de sus riesgos, ¿vale? Esa es un poco eso es un poco la forma de verlo desde el punto de vista de una empresa, del valor de una empresa, perdón. Vamos a ver. Como dice aquí abajo, la cobertura limita los riesgos, pero también los beneficios en caso de que la situación sea la contraria. ¿Vale? Como lo he mencionado originalmente. Si yo hago una operación de cobertura y resulta que esa operación de cobertura no hubiera hecho falta, va a limitar los beneficios. Y por el otro, la cobertura sí puede proporcionar un buen efecto para la planificación, ¿vale? Y esto es básicamente el uso que se le da. Si nosotros, como dijimos, necesitábamos el petróleo a 120 como máximo y nosotros cubrimos la posición, lo que nos permite es planificar que si a la empresa no le sucede ninguna otra cosa, ni tiene problemas comerciales, ni de cobro, etcétera, 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 todo lo que puede suceder dentro de una empresa, si no sucede nada extraordinario, yo me aseguré el beneficio ese del que hablamos, que dijimos 100.000 euros, ¿vale? Nos aseguramos esos 100.000 euros, ¿vale? Y ese es el efecto que tiene, el efecto más positivo que tiene el uso de la cobertura, ¿no? Además, obviamente, de proteger el beneficio o el patrimonio, ¿no? Bien, estrategia adecuada de gestión del riesgo. Y aquí está planteado como preguntas. ¿Cuáles son los principales riesgos que afectan a la empresa y cuáles sus posibles consecuencias? Y aquí nos dice, algunos riesgos apenas merecen ser planteados, mientras que otros pueden llevar a la empresa a la quiebra. ¿Ven? Aquí hay que hacer una selección de lo que realmente debemos cubrir, ¿no? Y cuando hablamos así del ejemplo del productor de plásticos,
su principal insumo es el petróleo, viene del petróleo, entonces ahí tiene un riesgo bastante superior con relación a todo el resto de cuestiones que puede asumir la empresa, ¿no? Se le paga a las empresas por asumir riesgos. A los directivos no se les paga para que eviten todos los riesgos, pero pueden evitar los que no tienen premio de compensación, es decir, los que no tienen asociada una rentabilidad esperada. ¿Pueden las empresas tomar medidas para reducir la probabilidad de tener malos resultados o limitar sus efectos? Sí, y en definitiva estamos hablando en distintas formas de asegurarse. La cuestión es que no siempre se puede hacer como si aseguráramos un coche, ¿no? Aquí debajo nos dice, ¿pueden las empresas comprar seguros a buen precio para compensar riesgos? Sí, ¿por qué? Porque las aseguradoras pueden repartir los riesgos en una amplia cartera, ¿vale? Entonces, nosotros debemos asegurarnos, pero no es tan fácil como contratar un seguro, ¿vale? Debemos establecer diferentes parámetros, determinar lo que es más importante para la empresa y lo que pone en juego, siempre insisto con lo mismo, lo que pone en juego la rentabilidad o el beneficio y el patrimonio, ¿no? Luego, ¿pueden las empresas utilizar derivados como opciones y futuros para cubrir el riesgo? Sí, lo pueden hacer, lo deberían hacer y esto permite mejorar la planificación y evitar daños económicos irreversibles. Si les ha gustado el video, den un like y recuerden suscribirse y activar las notificaciones para estar informados de las nuevas publicaciones del canal. Para conocer más sobre nosotros, les invito a visitar nuestra página web, donde podrán contactarnos y contratar nuestros servicios. Un saludo.